Vale. Bien. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Eva, vos decime si ya voy arrancando o necesitamos esperar un poquito más. Adelante, en función del tiempo de todos, creo que es importante que iniciemos, por favor. Bueno, dale. Vamos. Bien, vamos a hablar de la logística internacional. ¿Qué es la logística internacional? La logística internacional es un conjunto de operaciones destinada a transportar mercaderías primas o productos finalizados desde un país de origen exportador hasta un país de llegada importador, donde se utilizarán los recursos recibidos para la fabricación de producto o para la comercialización directa. Acá en este esquema vemos como el exportador, que realiza materias primas, productos finalizados, el tramo de la logística internacional y la llegada al importador, fabricación y comercialización. La necesidad de que los productos lleguen a los mercados internacionales en las cantidades y condiciones correctas, al lugar exacto, en el tiempo y en el costo adecuado, hace surgir uno de los aspectos claves del comercio internacional. ¿Dónde interviene? Para toda compraventa internacional de mercaderías tangibles, es decir, en sus distintos estados, sólido, líquido y gaseoso, es fundamental tener en cuenta todos los procesos para el traslado de dichas mercaderías. Es allí donde interviene la logística internacional. ¿Cuáles son sus características? Entre los fenómenos que caracterizan la logística internacional se encuentran la globalización, se da entre dos países ubicados en cualquier parte del planeta, con la finalidad de distribuir productos de una nación a otra. En este contexto existen convenios entre países y mercados internacionales que permiten afianzar la relación comercial a nivel global. Transporte multimodal. La industria logística internacional se apoya del transporte marítimo, aéreo o terrestre. El tipo de transporte se define de acuerdo al país de procedencia y de destino, el tipo de vía, el valor y volumen del producto, el tiempo de entrega, entre otros factores de la cadena de suministros. Estandarización. Durante la logística y cadena de suministros es necesario cumplir con estándares internacionales que varían de acuerdo a ciertos elementos, como los países involucrados o el tipo de producto. Por esto, el gerente de operaciones debe estar al tanto de las regulaciones y estándares aplicables al embalaje, almacenamiento y transporte de productos peligrosos, frágiles, perecederos, etc., para que así la gestión de la mercancía no tenga ningún problema en las aduanas o en las plataformas logísticas. ¿Cuáles son sus funciones? La logística internacional aborda distintos procesos importantes para la distribución física de los productos para que sea lo más efectiva posible. Para ello, algunas de las funciones de la logística internacional son las siguientes. Embalaje y etiquetado es uno de los principales elementos de la logística. Consiste en el proceso de empaquetar y envolver el producto para que llegue en perfectas condiciones a su destino final. Para el comercio internacional, el embalaje de las mercaderías debe estar correctamente etiquetado, con información clave sobre el producto y el país de origen. Transporte de larga distancia. Es una de las funciones de la logística internacional más críticas para las cadenas de suministros globales, ya que consiste en el proceso de hacer llegar el producto desde el país de origen hasta el país de destino. Y para lograrlo, a veces es necesario utilizar más de un medio de transporte, aviones, barcos, trenes, etc. Almacenamiento. El proceso de almacenamiento no se realiza únicamente en el país de destinos. A veces es necesario almacenar las mercaderías en centros logísticos provisionales en ciertos puntos donde el transporte logístico realiza escala a lo largo de la cadena de distribución o aprovisionamiento. Aduana. Este punto es un proceso de inspección en donde se evalúa
que la mercancía cumpla con las normativas legales y fiscales vigentes para ser distribuido en el país importador o para ser transportado a lo largo del país para llegar a otro punto de destino. Distribución física internacional. El término de gestión de distribución física integra todas aquellas actividades encaminadas a la planificación, implementación y control de flujo eficiente de materias primas, recursos de producción y recursos finales, desde el punto de origen al de consumo. Estas actividades pueden incluir, entre otras muchas, servicio al cliente, previsión de la demanda, control de inventarios, servicio de reparación, manejo de mercaderías, procesamiento de pedidos, selección de la ubicación geográfica de fábricas y almacenes, compra, empaquetado de productos, tratamiento de mercaderías devueltas, recuperación y tratamiento de desperdicios, distribución y transporte, almacenamiento. La distribución física internacional es un conjunto de operaciones necesarias para desplazar la carga desde el punto de origen hasta el punto de destino. En este esquema podemos ver bien la fábrica del exportador, en la parte izquierda, la aduana de exportación, las plataformas de despegue, que puede ser un puerto, aeropuerto, los modos de transporte, acuático, aéreo, terrestre, ya sea por tren o camión, el destino final, la plataforma de llegada, que puede ser un puerto, aeropuerto, la aduana del importador y el domicilio final del importador. El cuadrito que tenemos a la derecha, que no incluye, que es lo que va a desarrollar Gonzalo, que es toda la distribución interna de la logística. La logística está directamente vinculada con los servicios, con el servicio de transporte, con el servicio de almacenamiento, embalaje y acondicionado, con todos los servicios de contratación, despachante de aduana, agente de transporte, operador logístico, operador de carga, operador de depósito fiscal, también de los servicios de los pagos de los tributos, de las tarifas tributarias, cambiarias o baneras, los servicios de administración, finanza, marketing, los trámites ante organismos públicos y privados, los servicios de producción y planeamiento, y las ventas y las compras. Bien, característica de la carga. Vamos a tener en cuenta ahora este tipo de detalles para ver bien lo que vamos a tratar de acondicionar para la carga. Tipos de carga. General, que entra la carga convencional y unitarizada, o a granel. Naturaleza de la carga, tenemos que ver si periodicidad, fragilidad, carga peligrosa, dimensiones y pesos específicos, y lógicamente el riesgo de un embarque internacional, manipuleo, almacenamiento, ferroviario, carretero, daño por agua, robo y pillaje, fuego, contaminación, avionaje. Preparación para transportarla, el embalaje, embarques internacionales, características de la mercadería, modo de transporte, tipo y materiales, el marcado, característica y tipo de marcas, y la unitarización, ya sea la carga mediante pallet o por contenedores. Rutas y terminales. Red mundial de transporte. Tenemos a ferroviario, carretero, marítimo y fluvial, aéreo, multimodal, terminales de carga, estaciones ferroviarias, terminales carreteras, aeropuertos, puertos. Estructura de los modos. Características. Tenemos lo que es ferroviario, carretero, marítimo, fluvial, aéreo. Los medios de transporte, tipos de vagones, tipos de camiones, tipos de barcos, tipos de aviones. Y los tipos de servicio, lo que es ferroviario, a través de vagones, lo que es carretero, a través de camiones. Estos pueden compartir carga completa, parcial, sistema combinado. Lo que es marítimo y fluvial, que mantiene la línea regular o eventual arrendado. Lo mismo para el aéreo, regular o arrendado, y la modalidad multimodal.
Regulaciones internacionales, los tratados y convenios multilaterales de transporte internacional de carga. Tenemos la regulación de lo que es el transporte ferroviario, a través de la Convención de COTIF, el transporte carretero, del Convenio de Ginebra y protocolo, transporte marítimo, a través de reglas de la Haya, reglas de Visby, protocolo, código de conducta de conferencia, reglas de Hamburgo, el transporte aéreo, Convención de Varsovia, protocolo, Convención suplementaria, protocolo adicional número 1, y el transporte multimodal a través del Convenio de Ginebra. Bien, ahora vamos a empezar a desarrollar los modos, en este caso el modo marítimo y fluvial. Vamos a destacar las principales ventajas y principales desventajas para tener en cuenta en este tipo de transporte. Principales ventajas: mayor capacidad, buque portacontenedores de hasta 23.000 TEU. Luego, en otra placa vamos a ver un poquitito, la medida de un TEU es la medida de un contenedor de 20, por lo cual en otra placa vamos a ver los tipos y clases de contenedores, en el cual ahí vamos a determinar bien la medida que tiene un TEU, que es un contenedor de 20. Competitividad, fletes más bajos, economías de escala, flexibilidad, transporte de todo tipo de carga, general, granel, refrigerada, y facilita para cambiar rutas oceánicas. Continuidad de las operaciones en condiciones meteorológicas adversas, tiempo de tránsito en rutas intercontinentales hasta 35 días. Principales desventajas de la vía marítimo-fluvial: accesibilidad, requiere transporte complementario, pre y post embarque, mayores costos de embalaje y unitarización por rudo, manipuleo portuario, mayor tiempo de viaje por lentitud, velocidad limitada de los buques mercantes, promedio 25 nudos, 46 km por hora, menores frecuencias, lo que implica más tiempo de almacenamiento y congestión portuaria. Carretero, principales ventajas: flexibilidad, facilidad a cambio de ruta, accesibilidad, servicio puerta a puerta, versatilidad, unidades de transporte de tamaños diversos, mayor seguridad versus el tren, menor complejidad de embalaje versus el marítimo, combinación bimodal, remolque de camión-vagón, ferrotaje en vagones, plataforma railroad, tiempo de tránsito hasta 500 kilómetros, máximo 2 o 3 días. Esto lógicamente depende de la mercadería y el tipo de camión que se utilice, porque si vamos a transportar una mercadería, una máquina, una cosechadora, una máquina vial, en transportes carretones, lógicamente nos van a permitir transitar de día y a una velocidad no más de 60 km por hora, por lo cual ahí se modifican estos tiempos. Principales desventajas: menor capacidad por unidad de transporte, 40 toneladas máximo permitido versus marítimo y ferroviario, limitación de distancias a recorrer versus todos los demás, congestiones de tráfico en accesos a ciudades y terminales. Ferroviario, principales ventajas: mayor capacidad, trenes bloque de hasta 12.000 toneladas, flexibilidad para transporte combinado, vagón, barcaza, ferrotransbordo en barco, portavagones, rail-in, rail-off, pick-by-back, velocidad uniforme, variedad de tipo de carga, general y granel, tiempo de tránsito hasta 1.500 kilómetros, máximo 2 o 3 días. Principales desventajas: accesibilidad, requiere transporte complementario, pre y post embarque, falta flexibilidad en infraestructura, diferentes anchos de trocha, inseguridad, posibilidad de más robos, gran rendimiento en kilómetros por consumo energético, el rendimiento por litro del combustible en el ferrocarril es de 147 toneladas kilómetro litro, en tanto que el camión es de 37 toneladas kilómetros litro. Aéreo. Principales ventajas: velocidad hasta 900 km por hora, ideal para productos perecederos o valiosos, frecuencia del servicio, lo que implica menos tiempo de almacenamiento, menores costos de embalaje, por ser manipulado cuidadoso, documentación simple, guía aérea, seguridad, menor costo de seguro, tiempo de tránsito 48-72 horas, lógicamente acá dependiendo del lugar y las líneas aéreas que estén disponibles. Principales desventajas: menor capacidad, no apto cargas a granel, no apto productos bajo valor, no apto productos peligrosos, capacidad limitada,
aviones cargueros, producto de alto valor agregado, carga a granel prácticamente excluida, restricciones para transportar artículos peligrosos, transporte modal, pre-post, transporte al cliente. Y el transporte multimodal. Transporte multimodal, quiero aclarar una cosita y detallar un poquito qué es el transporte multimodal. El transporte multimodal es aquel que se realiza con distintos modos y medios de transporte y está amparado todo el trayecto por un conocimiento de embarque, es decir, donde toma la mercadería el cargador hasta donde la entrega, va a tener el respaldo de un conocimiento de embarque, indistintamente de los medios de transporte que transborde y llegue a destino final. Por lo cual, principales ventajas: mayor eficiencia en índice de ocupación y concentración de nodos, reducción sustancial de tiempos, operaciones y costos, seguros, salarios, coordinación y eficiencia de controles aduaneros, sanitarios, mayor seguridad. Principales desventajas: no apto para cierto tipo de carga, graneles y cargas especiales. Desbalance de circulación, retorno vacío, requiere mayor inversiones en equipo y manipuleo. Estos dos últimos puntos son pura y exclusivamente que afectan al empresario del transporte, no al cliente. Bien, ¿qué documentos respaldan a toda esta actividad? Al servicio del transporte, los documentos es el contrato de transporte, la carta de porte carretero, ferroviario, la guía aérea, el conocimiento de embarque marítimo, fluvial, el bill of lading, documento de transporte multimodal, documento de courier. Los servicios de embalaje, unitarización, marcado y manipuleo, los documentos que lo respaldan son el contrato de servicio de embalaje y unitarización, contrato de alquiler de pallet o contenedores, contrato de grúas y otros vehículos de manipuleo, certificación de paja, fumigación. En los trámites aduaneros, los documentos respaldatorios son declaración de tránsito aduanero, declaración de importación o de exportación, certificado de origen, certificado fito y zoosanitario, etc. Seguro, lo respalda la póliza de seguro de carga contratada por el comprador o el vendedor, según se indique el Incoterms. También suele asegurar la carga del transportista. Solicitud de seguro de crédito a la exportación, póliza de seguro de crédito a la exportación. Bien, acá vamos a hacer unas comparaciones a través de las características de los costos, volumen, tiempo, a través de cada modo de transporte. Por ejemplo, tenemos característica costo: el carretero es alto a través de los niveles medio, alto y bajo. La característica del costo en el transporte carretero es alta, el ferroviario medio, el fluvial bajo, marítimo bajo, aéreo alto. El volumen en el carretero es bajo, ferroviario medio, fluvial alto, marítimo alto, aéreo bajo. El tiempo en el carretero es alto, ferroviario medio, fluvial bajo, marítimo bajo, aéreo alto. El seguro, el costo en el carretero es bajo, ferroviario medio, fluvial medio, marítimo medio, aéreo bajo. Flexibilidad en el carretero es alto, ferroviario medio, fluvial bajo, transporte marítimo bajo, aéreo bajo. Regularidad en el carretero alto, ferroviario medio, fluvial bajo, marítimo alto, aéreo alto. Infraestructura en el carretero es alta, ferroviario medio, fluvial baja, marítimo alta y aérea alta. Contaminación en el carretero es alta, en el ferroviario medio, fluvial baja, marítimo medio, aéreo bajo. Accidentología en el carretero alto, ferroviario medio, fluvial bajo, marítimo medio, aéreo bajo. Congestionamiento en el carretero alto, ferroviario medio, fluvial bajo, marítimo medio, aéreo bajo. Seguridad en el carretero bajo, ferroviario medio, fluvial alto, marítimo medio, aéreo bajo. Bien, dentro de la distribución física internacional, los operadores logísticos y los distintos servicios
suelen elaborar 3 matrices de costos y tiempos que cubren la secuencia total de la cadena de distribución física internacional. La matriz de operaciones en origen, la de tránsito y la de destino. Es decir, cuando ustedes necesiten pedir un presupuesto a un operador de carga, el operador logístico o de carga se lo va a dividir en 3 partes. El costo en origen, el costo de traslado y el costo de destino, para tener idea más o menos de cómo va a dividir los costos del tramo de la logística internacional. Bien, clases de contenedores, más que nada para que tengan una idea de los tipos de contenedores que hay y qué mercaderías se pueden trasladar con ellos. El más clásico es el dry van, que es el contenedor que tiene apertura en uno de los extremos, en el cual ahí se puede cargar cualquier tipo de mercadería, suelta, paletizada. Se utiliza, ese es el contenedor que más utilidad tiene. Después tenemos el reefer. El reefer es el contenedor que tiene el equipo de frío, que aquí se pueden transportar mercaderías que necesiten enfriado y congelado. Luego tenemos el contenedor tank o cisterna, que por lo general se transportan líquidos. En este caso, la mayoría de productos que lo utilizan son empresas químicas para trasladar sus productos. El FlexiTank es un contenedor que tiene una bolsa de polietileno en varias capas, en el cual se traslada, por lo general, líquidos del rubro alimenticio. Son muy comunes que se trasladen vinos a granel, aceite, lecitina, y generalmente todos los derivados alimenticios que se puedan trasladar a granel se hacen con el FlexiTank. El OpenSide es un contenedor que, más allá de tener la apertura en el extremo, tiene la apertura en los laterales, en lo cual se hace facilita mucho la carga y la descarga de la mercadería. El OpenTop es un contenedor que no tiene techo, es decir, tiene la puerta lateral y no tiene techo, se cubre con una lona, y esto facilita la carga y la descarga, principalmente de máquinas grandes que tienen la posibilidad de poder cargarse arriba y sobrepasan las medidas de los contenedores. Se utiliza mucho para ese tipo de traslados. El flat rack es un contenedor que tiene base y los 2 extremos, en lo cual facilita muchísimo la carga. En este tipo de contenedores se traslada también lo que es maquinaria y mercadería que necesite mejor movilidad para poder cargarla. Bien, y ahora vamos a pasar un poquitito a conocer las medidas de los contenedores. Hoy nosotros cuando hablábamos de las medidas de los buques que eran de 23.000 TEU, que un TEU es la medida de un contenedor de 20 pies, por lo cual, aquí tenemos las medidas de todos los contenedores. El contenedor de 20 estándar, tenemos de largo 5,90, ancho 2,34, alto 2,39, peso 18.300 kilos puede cargar y un volumen de 33 metros cúbicos. El contenedor 20 Open Top, mismo largo que el de 20, 5,90, 2,34 de ancho, 2,35 de alto, 18.270 kilogramos y un volumen de 32 metros cúbicos. El contenedor de 20 refrigerado tiene un largo de 5,44 metros, un ancho de 2,28, un alto de 2,10 y el peso 21.800 kilos y el volumen que carga 27 metros cúbicos. Ahora pasamos a los contenedores de 40 estándar. Van a notar que la diferencia es el doble de largo aproximadamente que es el contenedor de 20. El de 40 estándar tiene de largo 12 metros con 0,3, de ancho 2,34, de alto 2,39, puede cargar de peso 26.480 kilos y tiene un volumen de 67 metros cúbicos. El contenedor 40 High Q tiene las mismas medidas que un contenedor de 40, salvo la altura, es más alto. De altura tiene 2,73, de peso carga un poquito menos que el 40 estándar, 25.930, y lógicamente tiene más volumen, 76 metros cúbicos. El contenedor 40 Open Top tiene un largo de 12,03, un ancho de 2,34, un alto de 2,35 y un peso
de 26.630 y un volumen de 64 metros cúbicos. Y el 40 de 40 pies refrigerado, con un largo de 11,57 metros, 2,28 de ancho, 2,10 de alto, de peso 26.080 kilos y un volumen de 57 metros cúbicos. Bien, hasta acá hemos llegado a desarrollar lo que es la logística internacional, que es la parte en la cual yo traté de expresarlo. Las cosas que hay que tener en cuenta acá, que cada proceso logístico tiene su importancia, es decir, no vale de nada si hacemos todo el trayecto desde el inicio hasta cuando estamos llegando, y cuando vamos a presentar los papeles en la aduana nos falta un documento y se nos demora un día o dos el medio transportador, y lógicamente no podemos entregar la mercadería. Por lo cual, lo importante de la logística internacional, que todos los procesos tienen que tener su responsabilidad y su exigencia para cumplir en tiempo y forma. Por lo cual, aquí termino yo, le voy a ceder el paso a Gonzalo, que Gonzalo va a desarrollar la logística interna desde que arriba la mercadería a un importador. Muchas gracias, excelente Arnaldo. Le damos paso a Gonzalo. Muchas gracias, Arnaldo. Como bien dijo Gustavo, vamos a presentar a Gonzalo Araque. Gonzalo es contador público nacional, trabajó como auditor interno en empresas multinacionales como Nestlé, Prosegur, London Supply y Lacoste, en Argentina, Brasil y Chile. En 2010 fundó NKS, empresa de consultoría de operaciones y logística, cuyo objetivo es hacer eficiente la operación, la producción, los depósitos y la distribución de los productos. Luego de 11 años, han realizado más de 100 proyectos en 60 empresas. Acompáñenme con esta interesante charla que nos va a dar Gonzalo Araque. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si me están viendo. Espero que estén viendo la presentación. Sí, perfecto, Gonzalo. ¿Me confirmás que se esté viendo? Perfecto. Se está viendo. Perfecto. Buenísimo. Ya estás. Bueno, yo me voy a parar en un lugar donde la empresa... A ver, veamos la empresa que ha llegado o que decide desembarcar en cualquier país, y me voy a parar en la cuestión de cómo hacer que la parte de logística de esa empresa, nos vamos a parar en empresas que vendan productos físicos, no nos vamos a parar en empresas que vendan servicios, nos vamos a situar específicamente en empresas que vendan productos físicos, ya sea un celular, una heladera, una cama, o cualquier tipo de muebles, lo que sea. ¿Y cómo podemos hacer para que esa empresa que está desembarcando en un país tenga claro cuál es el modelo de logística que tiene que implementar y qué cosas tiene que tomar en cuenta? Pero le vamos a agregar algo a esto. ¿Cómo vamos a ver para que la logística sea una herramienta para hacer crecer las ventas? O sea, cómo una logística ordenada y una muy buena decisión de cómo armar la logística sea una herramienta para hacer crecer las ventas. Entonces, partiendo de esas premisas, vamos a arrancar con la presentación. ¿Qué manejamos en la logística? Manejamos tres cosas que son fundamentales: tiempo, productos y dinero. Y cuando hablo de dinero, hablo de costos. No es lo mismo tener una logística que tenga un 10% de costo sobre la venta que una logística que tenga el 5%. Y ahí tenemos que empezar a evaluar un montón de cosas que son las que les traigo acá, para que se empiece a entender este proceso, para que empezamos a tenerlo en cuenta y a tomar definiciones. Y por último, les voy a plantear 4 ejemplos concretos donde la logística puede ser un diferencial para 4 tipos de empresas distintas que venden productos físicos, para que ustedes entiendan la importancia de todo esto. Y lo último que les voy a plantear es 2 slides donde les voy a dar en concreto qué es lo que yo pienso particularmente que es lo que una empresa tiene que evaluar en el momento que tiene que tomar esa decisión.
Si nosotros nos paramos en una empresa cualquiera, la logística para mí es la contracara de un montón de otros sectores. Las ventas, las finanzas, los costos, el marketing, los recursos humanos, la producción y el depósito. ¿Sí? Nosotros podemos hacer el mejor plan de ventas, podemos tomar la mejor decisión estratégica de la campaña de marketing que vamos a hacer, pero si la logística no acompaña ese proceso, lo que va a pasar es específicamente que ese producto que nosotros estamos teniendo que vender no va a llegar a destino. Entonces, la logística tiene que ser parte integral de lo que tiene que ver con las decisiones de la compañía. Esto es algo que normalmente no pasa, y por eso hago tanto hincapié en esto, y hago mucho hincapié desde hace muchísimos años, por estar en la parte operativa de muchas empresas como estuve. Partamos de una consigna. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un concepto que se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de ejemplo, o para hacer referencia a aquello que se toma como modelo para una gestión en una operación de una empresa. Y les voy a dar cuáles son los modelos que hoy se toman para lo que tiene que ver con la logística. A ver, una logística para una empresa no es rentable, y no es un sector que genera ventas. No es un sector para invertir muchas veces. A ver, la logística necesita muchas veces la inversión en tecnología. La empresa está continuamente tomando inversión para lo que tiene que ver con la tecnología para hacer mayor capacidad de venta, para mejores locales, para mejores plataformas de venta online y demás, pero la logística no es un lugar donde se invierta. No forma parte de las decisiones. A ver, si ustedes conocen empresas en las cuales se vende mucho, ¿cuántas de esas reuniones de proyecciones de venta o definiciones de venta, de proyecciones para adelante de, che, vamos a levantar la venta en un 40%? ¿Cuántas veces participa la logística para saber cómo se va a distribuir ese 40% más de ventas? No participa muchas veces en las reuniones de directorio y recibe poca información del resto de la compañía. Muchas veces no capacita al personal. No es un sector donde se capacita normalmente a la gente. No maneja los tiempos. Si hablamos siempre del urgente, siempre es urgente cuando llega el depósito. Un contenedor llega tarde, necesito que esté en 24 horas en el cliente porque si no voy a perder un cliente, con lo cual la posibilidad de un mayor costo por la urgencia que tiene es normal en la operación. No arma muchas veces y no controla presupuesto. Muchas veces el presupuesto de la logística está relacionado, ¿sí?, al presupuesto de ventas. Che, vamos a vender 100. ¿Cuánto vas a gastar? No sé, ¿podés gastar el 15% de lo que vendamos? Es tu costo de logística. No, pará. A ver, yo quiero saber cuánto vas a vender. No solo quiero saber cuánto vas a vender, y les voy a hacer un comentario acá, es ¿cómo lo vas a vender? Porque no es lo mismo que vos vendas el 100% de tus productos, vamos a tomar Buenos Aires o vamos a tomar Argentina, ¿sí? Vas a vender el 100% de tus productos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. O vamos a tomar Brasil. No es lo mismo distribuir la mercadería dentro de San Pablo que distribuirla en Río de Janeiro. ¿Por qué? Por la cantidad de tráfico, por la cantidad... A ver, y por ahí, muchas veces, la definición de qué modelo de negocio de distribución de logística tenés que hacer, tiene que ver con el lugar a donde vos pongas tu depósito. Entonces, siguiendo con esta lógica, muchas veces la logística no define procesos, solo recibe órdenes del resto de los lugares. Ni que hablar de quién depende. Si depende de la parte comercial, el jefe del depósito, va a tener que hacer una cosa. Si depende del gerente de, no sé, de operaciones, va a ser otra funcionalidad distinta, y si depende del gerente de administración y finanzas, va a ser otra cosa completamente distinta. Tiene que ver la dependencia, tiene que ver el lugar donde está ubicado, tiene que ver los tiempos que maneja, pero muchas veces el modelo que tenemos en la logística son estos conceptos. Muchos son que no define, no toma decisiones, no participa, solo recibe órdenes. Continuando con esto, vamos a decir que si ustedes ven esta filmina, yo trato de ser bastante visual para que se entienda, pero si nosotros tenemos una estructura de una empresa, tenemos el CEO, que es el maneja la empresa, tenemos el sistema de gestión, que es el ERP,
tenemos el CFO, que es el señor que maneja la plata, los costos, la contabilidad, los impuestos y demás. Tenemos al director comercial, ¿sí? Que es el que maneja marketing, ventas, planeamiento y demás. Y tenemos a la parte de gestión o información de gestión, donde se manejan los indicadores para ver si la empresa es rentable o no y cómo se pueden hacer ajustes. Si ustedes ven la parte de abajo, que es una empresa que maneja productos y que, digamos, produce, el director de supply chain abarca todo un proceso larguísimo. Programación de la producción, compras, inventarios, depósito, impo-expo, procesos y operaciones y la distribución. Imagínense la responsabilidad de todo esto si en una empresa que vende productos físicos no participa en las decisiones estratégicas de la empresa para saber cómo se tienen que manejar determinados procesos. Entonces, ¿qué es lo que les planteo? ¿O qué es lo que deberían hacer las empresas? Es repensar los procesos, los datos y las variables que cambian con el esquema operacional. Y parémonos en... Les voy a plantear un ejemplo muy concreto. Parémonos en el 18 de marzo del año pasado. ¿Sí? El 18 de marzo del año pasado, en Argentina, el modelo logístico era otro. De repente dijeron, se cierra todo, hay pandemia, la única forma de vender es por e-commerce. Ok, ¿saben la cantidad de llamados que hubo para decir, necesito desarrollar el e-commerce urgente porque no puedo vender? No tenía desarrollado la logística del e-commerce. El e-commerce no me funcionaba, no era prioridad para mí. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, el modelo logístico hoy, a nivel mundial, ha cambiado. Pero no solo cambió por la logística, sino cambió por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos un celular en la mano donde podemos comprar por cualquiera de las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Mercado Libre o por lo que sea, y automáticamente yo genero en el momento que hago una compra, genero una orden de preparación de un pedido en un depósito cualquiera en cualquier lugar del mundo. Yo he comprado una cobertura para mi notebook en China y lo compré desde el sillón de mi casa. Y eso generó una orden de preparación que se hizo en China, que se subió a un barco, que vino para Argentina y que me la entregaron en mi casa 4 meses después. Entonces, una empresa que decida afincarse en cualquier país, en el momento en el cual lo haga, tiene que tomar en cuenta un montón de decisiones para que su logística, en vez de... A ver, vamos a poner un ejemplo. Esta empresa planea vender $100.000 por mes de mercadería. Vamos a llevarlo a dólares para que sea más claro el concepto. Piensa vender $100.000 de mercadería por mes. No es lo mismo que el costo logístico sea un 6% que sea un 10%. 4 puntos de rentabilidad en ese proceso generan una diferencia muy sustancial en el EBITDA de la empresa al final de la cuenta. ¿Cómo podemos cambiar esas variables? Y ahí es donde entramos a conversar un poco más fino, o sea, en la letra chica del contrato. Tenemos que integrar los procesos de producción, de preparación y de despacho de mercadería. Tenemos que entender qué es lo que quiere la empresa y a qué mercado se va a trasladar. No es lo mismo venderle a las cadenas de supermercados que venderle a un local a la calle que le vende a su vez al consumidor final, que venderle al consumidor final directamente mediante un e-commerce. Esas 3 operaciones tienen 3 logísticas distintas. Si entendemos que la venta al supermercado tiene menor rentabilidad, porque eso tiene un traspaso posterior al cliente final, nuestra logística en ese proceso tiene que ser mucho más eficiente. Si vendemos a un local minorista, eso tiene un poco más de rentabilidad, pero también nuestra logística tiene que ser eficiente y eso lo podemos hacer mediante el mejoramiento de las rutas de operación o en el armado de los pedidos. En el caso de la venta por el e-commerce, la rentabilidad es mucho mayor, pero
el granulado de lo que tiene que ver con la entrega, donde se va a producir en muchas entregas mínimas de productos individuales, lo que va a pasar es que el armado de los pedidos va a ser más costoso, porque la gente del depósito va a trasladarse mucho más para armar pedidos, el despacho va a ser mucho más granulado y mucho más chico, y la conversión para la llegada al cliente va a ser mucho más compleja, porque si voy al supermercado, el supermercado me da turno de entrega, me puede llevar a esperar 2 horas, pero lo voy a entregar. En el caso del cliente minorista del local, seguramente tenga un horario de atención y lo pueda recibir, pero en la persona que me compra por e-commerce, puede ser que haya salido a hacer los mandados, puede ser que no esté en la casa, y puede ser que yo tenga mucha logística inversa si no tengo muy bien aceitado el proceso. Entonces, todas estas cosas que generan costos son los que nos van a dar mayor o menor rentabilidad en este proceso de definición de qué es lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un país para definir con qué logística lo vamos a hacer. Esto puede ser una logística propia, con depósito propio, o una logística tercerizada con un operador que ya funcione en ese país, al cual le trasladamos la operación. Esto lo vamos a evaluar un poquitito más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que generar? Información, brindar servicio a los sectores comerciales y de marketing. Esto es lo que tiene que ver con la logística específicamente. Reducir costos operativos y establecer procedimientos claros de trabajo en relación con las distintas gerencias del proceso operativo que estamos definiendo. Cuando nosotros tenemos claro esto, la posibilidad de ahorrar costos y de reducir la operación es fundamental. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que muchas veces lo que tenemos que hacer es, tenemos que tener interlocutores operativos, tenemos que tener disponibilidad para plantear soluciones operativas y funcionales. ¿Por qué les estoy planteando esto? Porque yo me estoy parando desde el lugar en el cual, estando en soft landing, llega una empresa y me dice, necesito desarrollar la operación de mi empresa, que vendo, no sé, heladeras, lavarropas y hidrolavadoras. Quiero hacer que me digas cuál es la mejor opción que yo tengo para armar mi depósito y que mi logística sea rentable en el país al cual estoy llegando. Tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos que les estaba planteando, ¿sí? Y lo que tenemos también que tener es saber desde el lado comercial o desde el lado de la gerencia general cuál es el objetivo de la empresa para poder hacer todo esto, ¿sí? En base a eso hacer un diagnóstico y presentar un proyecto en el cual la operación entienda, o la operación global de la compañía, entienda hasta dónde la logística le puede brindar un servicio y a dónde no. Y eso es fundamental para este proceso. Como les dije, tenemos que pasar a un nuevo paradigma en lo que tiene que ver con la operación para cuando decidimos armar un proyecto para una empresa en cualquier país al cual definamos que tiene que esa empresa hacer soft landing para poder vender en ese país. Tener valores definidos, tener un estilo y un modelo de liderazgo concreto para que la empresa entienda hacia dónde va a ir el proyecto de la parte operativa y de logística. Tenemos que tener procesos y hay que tener una estrategia. La estrategia tiene que bajar del lado de la gerencia de la empresa o de la dirección de la compañía. La estrategia de la parte de logística tiene que acompañar esa estrategia global de la empresa. Si no, va a ser muy difícil que todo esto suceda. Vamos con los puntos concretos que la logística y la distribución tienen que tomar en cuenta. Primero, tenemos que tener una base de datos de gestión para saber a qué operación nos vamos a tener a desarrollar. Ya sea en el país de origen de la empresa, ya sea en los clientes que ataca, ya sea en el mercado en el cual se mueve, y a su vez conocer el presupuesto que tiene la empresa, presupuesto o gasto real que tiene la empresa en su país de origen, para saber con qué tipo de logística se mueve y a qué costos están definidos a aceptar para la operación. No es lo mismo, acá les doy un ejemplo concreto, no es lo mismo la logística o el costo logístico que acepta Nike en su distribución y en su operación,
que la logística que acepta Topper o New Balance. Son costos completamente distintos. ¿Qué pasa? Nike lo que prioriza es la atención, y el costo logístico para ellos no es un costo que sea importante. O sea, no es importante en el sentido de que pueden tener un excedente de costo logístico, pero ellos prefieren priorizar el tema de la atención a sus clientes. En el caso de otras empresas, les voy a dar un ejemplo más tarde, de una empresa de zapatillas, prefieren que el costo logístico sea bajo y buscando lo mejor que puedan aceptar de operación por ese costo logístico. ¿Sí? Priorizan ese lugar. Entender cuál es la rentabilidad operativa que está buscando la empresa, qué indicadores o KPI maneja la empresa para saber hasta dónde se puede controlar esa operación, cuáles son los procesos operativos que existen o no existen para desarrollarlos, cuáles son los layouts de los depósitos operativos para la necesidad que ellos tienen, cuál es la estructura de recursos humanos, tanto en la parte operativa como en la parte de ventas, para gestionar esta parte de logística. Y dos cosas: el sistema de gestión que maneja la empresa y las aplicaciones de última milla que tengan para lo que tiene que ver con el seguimiento de la operación son fundamentales en este modelo hoy, no solo de pandemia, sino de crecimiento de la parte del e-commerce. Cuando nosotros compramos, como les dije antes, cuando nosotros compramos un producto por Mercado Libre, por lo que sea, por Instagram, la persona que está del otro lado vendiendo el producto, a ustedes, consumidores, le va a decir: yo te vendo este producto, te digo que te lo voy a entregar en 96 horas, hasta 96 horas. Nosotros, en el momento en el cual compramos ese producto, aceptamos tácitamente las 96 horas de demora para la entrega. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la hora 90, empezamos a estar ansiosos, y en la hora 96:01 minuto, le empezamos a mandar mensajes. Che, te acepté hasta las 96 horas. ¿Por qué estás tardando un minuto más del que yo te acepté? ¿Sí? Y eso pasa mucho. Y muchas empresas, muchas personas, esto está probado, y es un estudio que se hizo, el 95% de las personas que han comprado por cualquier plataforma y han tenido una mala experiencia, se la cuentan a otra persona. Eso automáticamente hace que la otra persona no compre, o dude si va a comprar porque no le han cumplido con el pacto que han hecho tácitamente en la compra. En el caso de buenas condiciones de venta, digamos, en el cual me dijeron 96 horas y me lo entregaron en 24, 48, ahí lo comunican, la buena experiencia lo comunican 1 de cada 4. O sea, solo el 25% de las personas comunican una buena experiencia. Si lo ponen en la balanza, se darán cuenta que una mala experiencia en distribución o en la entrega de un producto genera mucho más daño a buena experiencia. Vamos con algunas cosas importantes en el momento de definir cuando vamos a llegar a un país y vamos a definimos hacer nuestro modelo de logística. ¿Por qué les pongo este mapa? Primera cosa súper importante: ¿dónde voy a poner el depósito? No es lo mismo estar 10 kilómetros a la derecha que 10 kilómetros a la izquierda. Eso puede generar 3, 4, 5 puntos más de logística. Si es por autopista, si no es por autopista, si tiene buenos accesos, malos accesos, si tiene lugares donde el tránsito se pone insoportable y no se puede mover. Todos los depósitos que están en San Pablo están en las afueras de San Pablo. Ninguno está en el centro de San Pablo. ¿Por qué? Por el tránsito, por las autopistas, por un montón de cosas. En Buenos Aires, la gran mayoría, en Buenos Aires se está dando una conversión en la cual en algún momento los depósitos se trasladaron todos a zona norte y a zona sur, alejados de la ciudad, porque eran más operativos, porque estaban cerca de las fábricas. Hoy, por cómo subieron los peajes,
de las autopistas, los depósitos dejaron de ser rentables afuera de la ciudad. Y las empresas están trasladándose a tener microdepósitos en distintos puntos de la capital para poder hacer entregas más rápidas a sus clientes. Eso es un cambio que se ha dado con el tema del e-commerce. Pero es importante el tema de dónde está situado el depósito. Eva, ¿me vas diciendo cómo vengo con el tiempo? Como para ir guiándome. Claro, ya tienes 30 minutos, no sé. Ok, voy a dar 2 ejemplos y termino. Gracias. Una cuestión, tema depósito. ¿Qué tipo de depósito tenemos que armar? De acuerdo a la operación de cada una de las empresas, el depósito tiene que fluir o tiene que armarse de la necesidad que tenga el cliente. Y les voy a dar 2 ejemplos rápidos y voy a pasar al final. El tema de las aplicaciones móviles hoy es fundamental, o sea, el tener la distribución con aplicaciones móviles que en tiempo real nos avisen dónde está cada uno de los productos que tenemos que entregar desde nuestra empresa, es fundamental. Hoy esta herramienta, en cualquier logística que no la tenga, está 2 o 3 pasos atrás de lo que necesita hoy el mercado. RFID. RFID es el tag que permite contar el stock en forma automática porque tiene un laminado metálico donde está la información de cada producto. Hoy en Argentina este producto sigue siendo caro. En algunas partes de Latinoamérica ya está acorde a la necesidad que tiene y se está implementando mucho para tener seguridad de inventario y la venta de lo que tiene que ver con los productos por e-commerce. 2 o 3 ejemplos puntuales. Depósito de la COS, 4 millones de prendas movidas al año, costo logístico 1.8% sobre la venta. ¿Cuál es el costo logístico de una empresa textil eficiente? 2.5. El 1.8 es un gran número, ¿sí? ¿Cómo se logró? Modificando el depósito del lugar, haciendo una logística de distribución integrada y cambiando su sistema de gestión con Business Intelligence para el movimiento de la mercadería. Este es el depósito de la COS en Brasil, en San Pablo. Daewoo, operación de empresa que vende grandes volúmenes de mercadería. Se pasó de logística tercerizada a una logística propia. Aumento de la venta en un 80%, reducción del costo logístico en 7,5 puntos sobre la venta. Venta mensual hoy, 200 millones de pesos. Con lo cual, el ahorro es fenomenal. Estos son los depósitos. Voy a pasar estos 2. Y el último caso, empresa de zapatillas. Su costo logístico era alto. La empresa necesitaba reducir su costo logístico, pero mejorar su servicio adicionalmente. Entonces, cambio de operación tercerizada, otro operador, ahorro fuerte y bajar una logística de 3,5 puntos a 2,18 puntos sobre la venta. Depósito de penalty en Argentina. ¿Qué es lo que quería cerrar con todo esto? Lo que les quiero mostrar es que la operación tiene que ser el diferencial competitivo en el plan estratégico de una empresa. ¿Para qué? Para reducir costos, para aumentar beneficios, para incrementar la confianza con el cliente. Nosotros estamos buscando incrementar la confianza con el cliente, ¿sí? Y que la meta sea que la cadena de suministros sea un diferencial de la empresa. Esto es lo que estamos buscando. Les voy a mostrar una última foto que a mí me hace pensar muchas veces que cuando llegamos a una empresa o le estamos vendiendo algo a una empresa, ¿sí? El cliente nos explica una cosa, que lo que él cree que necesita, no nos tenemos que quedar con eso, más en donde estamos nosotros, en un soft landing, donde les vamos a hacer llegar a un país donde no conocen la idiosincrasia, donde no conocen el modelo, y entre lo que el cliente explica que necesita y lo que realmente va a necesitar, nosotros tenemos que ser el conversor de todo eso para darle al cliente lo que el cliente realmente necesita para su logística, su operación y su empresa en global. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Gonzalo, excelente. Excelente.
A correo al último. Uy, perfectamente explicado, Gonzalo, estuvo muy interesante. Y bueno, como nos comentaban, en un principio vamos a continuar con nuestra presentación. Ahora tenemos a Juan Carlos Bocanegra. Juan Carlos es gerente de operaciones de Boya Logistics en Monterrey, Nuevo León, México. Tiene 4 años con la empresa y 12 años de conocimiento en operaciones. Así es que estoy segura que nos va a traer muchísimo valor a la presentación del día de hoy. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias. Sí, un segundito. Sí, miren, yo les voy a dar, más que nada, es un punto importante que también nuestro compañero Gonzalo nos apoyó ahí, pues avanzando en la información en lo que es lo que vienen siendo los procesos para llevar a cabo y más bien para que se sepa cuáles son los costos operativos de una empresa, ¿cómo se llama? Los indicadores de gestión de una empresa y la comunicación que se debe llevar para poder llevar a cabo una buena logística, vaya. Actualmente los indicadores KPI es la forma más común de identificar los procesos de actividad en consideración, proporcionando una cuantificación de desempeño en logística. Estos indicadores se aplican a cada proceso con la actividad en consideración. Deben de comprender misión y visión de la empresa, que todo, o sea, cada proceso que se vaya a implementar o más bien cada llave que van a tomar en cuenta tiene que llevar de acuerdo a la misión y visión de la empresa, ¿sí? Deben ser enfocados en resultados, cumplir con el enfoque de la acción para que los trabajadores mejoren resultados, ser coherentes y comparables. Las KPIs son las llaves que nos van a dictar los indicadores de cómo está nuestra empresa actualmente, si los procesos que tenemos administrativos son correctos, si los procesos de logística son correctos, es donde se comienza a medir todas nuestras acciones dentro de la empresa, fuera de la empresa, en cómo se vende, cómo se distribuye. En la aplicación para el apoyo a las empresas, para poder internacionalizarse, es necesario contar con controles internos. Estas KPI nos ayudan a hacer todos los controles internos que podemos obtener para obtener la mejor forma de procesar las necesidades de cada empresa y poder canalizar su requerimiento de intercambio comercial o una multinacional. La comunicación efectiva con las empresas es base para poder generar mejores intercambios comerciales. Mantener una buena comunicación con diferentes clientes, socios comerciales, empleados, no solo es necesario tener la estrategia correcta, sino muchas veces es conocer el tono correcto para mantener un ambiente de estabilidad, además de ayuda a la identidad corporativa. Esto nos da un gran avance al momento de tener una buena comunicación, con nuestros clientes y más que nada internamente para que nosotros podamos tener una correlación correcta en donde no se tenga ninguna pérdida de información, ¿no? Unos ejemplos de herramientas que nos pueden ayudar a la comunicación efectiva. Vamos a ver la parte interna, que vienen siendo los newsletter, los correos electrónicos, los tablones de anuncios, reuniones y evaluaciones. Esto nos ayuda mucho a saber, estar informados de ciertas actividades, como por ejemplo en logística. Acá en México, por lo general, siempre se hacen newsletters o tablón de anuncios, ya de acuerdo en casos de, no sé, si hay tormentas, si en los puertos están tormentas, si está agitada el agua, todo se tiene que ser presentable dentro de la propia empresa, así mismo como a darle conocimiento a los clientes, qué es lo que se tiene que hacer como base de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, que fue en enero, hubo un problema en Estados Unidos de que hubo un black ice. Entonces nosotros tenemos que dar esa notificación a todos nuestros clientes porque todo eso afecta al proceso de tiempo y de entrega, ¿no?
Entonces, la comunicación es muy importante y es base para que el cliente esté informado de todo lo que necesita saber, ¿no? Tanto, o sea, nosotros no podemos decirle, no, pues es que está enojado, está mojado, ¿no? Entonces nosotros mandamos anuncios diciendo, no, pues sabes que el puerto está cerrado por marea alta, cosas así. Entonces nosotros tenemos que estar informando cualquier tipo de situación, ¿verdad? En la parte externa, pues, el catálogo de venta, pues ya viene, ya sea un producto o servicio, los correos electrónicos, las cartas comerciales, y las cartas de instrucciones. Esto es muy importante para los procesos de logística, ya que al momento de tener una carta de instrucción se tiene como finalidad, bueno, se tiene una instrucción correcta en donde no puede haber errores y más bien se rectifica la carta de instrucción para poder pues, llevar a cabo un buen servicio, ¿no? Una buena entrega de producto, etcétera. Hay que tener también comunicados, conferencias, contenido web y anuncios. Estos ejemplos deben tomarse en cuenta para poder lograr tener una comunicación correcta con lo que quiere lograr a gran escala o ya sea internacionalmente, ¿no? Los costos operativos eficientes es otro tema que voy a ver aquí. Estos son los recursos de una empresa disponible para poder llevar a cabo sus operaciones. Es necesario mantener indicadores, comunicación para que estos puedan ser eficientes. Tomando en cuenta los primeros puntos, es necesario mantener un control de los procesos de cada departamento de la empresa para sus indicadores, que ayuden a sustentar dicho presupuesto y a la comunicación para que se lleve a cabo de manera efectiva. Cada departamento debe hacerse unas preguntas necesarias para controlar la dirección de los recursos asignados y tratar de disminuir costos innecesarios. Ejemplos. ¿En qué se está invirtiendo el dinero? Esta es una de las preguntas que se debe hacer al momento de tratar de hacer una venta internacional. ¿Cuál es el objetivo y en qué se beneficiaría la empresa también? Ahora, todo esto lo vamos a ir contestando más adelante. Tengo aquí la parte de internacionalización de la empresa. En cuanto a hacer un tratado comercial internacional, es importante cuestionar para poder identificar oportunidades y amenazas de una operación y poder hacerla eficiente. La internacionalización de empresas, el proceso en el que una compañía desarrolla parte de sus actividades en uno o varios países, se presenta como un elemento clave para garantizar el crecimiento y mejora de posibilidades del futuro de las organizaciones. Para tener una correcta internalización de una empresa es fundamental considerar los siguientes puntos importantes para su desarrollo. Los factores internos es una buena administración, el control gerencial de activos y pasivos, automatización de procesos internos, optimización de operaciones, o factores externos, adaptación a la cultura, que eso debe ser muy importante, infraestructura logística y canales de distribución, que es lo que por ahí comentaba también el compañero Gonzalo, de todos los canales, toda la infraestructura, lo que viene siendo los warehouses, donde se debe almacenar la mercancía, el correcto distribución, vaya, que esté localizada correctamente de acuerdo a la distribución que se tiene que hacer. ¿Cómo lograr la internacionalización de una empresa? Hay que hacer análisis interno de la empresa, crear un departamento de exportación, seleccionar el mercado de acuerdo a sus necesidades e intereses, estrategia de marketing, elegir canales de comercialización y hacer el seguimiento. Razones para hacer una internacionalización es el aumento potencial de ventas de la empresa, disminución de riesgo y mayor competitividad. Todo esto va aunado a todo lo que mencionamos hace rato. Tenemos que poner los procesos en orden, ir cambiando, ir haciendo reingenierías de cada proceso que, o sea, si tienes un proceso que no está dando el fruto o tienes que bajar el costo, hay que hacer una reingeniería de ese proceso, volver a checar y hacer que ese proceso quede correctamente. Con eso también poder estar aumentando comunicación para poder tener una base de qué es lo que se debe, cuánto es lo que se debe de gastar para poder hacer una empresa y vender a otro estado, a otro país, ¿no? Con esto termino, mi compañero Juan Carlos me seguirá.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Bocanegra. Y ahora vamos con Juan Carlos Pulido. Déjenme, se los presento. Juan Carlos es profesional en comercio internacional. Él viene desde Colombia y maestría en política y economía. Experiencia en el comercio internacional y logística desde 1998 como empacado, luego asesor y desde hace 2 años empresario. Como actividad complementaria es docente universitario desde el 2011. Disculpen de repente los nombres porque hay conceptos que pues ahora sí que son internacionales, pero otros son muy locales. Démosle la bienvenida por favor a Juan Carlos Pulido con el siguiente tema. Juan Carlos Bocanegra, ¿quieres dejar? Ya dejaste de compartir, ¿verdad? Gracias. Sí, ya. Juan Carlos Pulido, ¿estás por ahí? Creo que se nos ha desconectado. Bueno, No lo veo, pero igual si mientras se conecta les comparto con todo este análisis de todo lo que implica la logística. Acá hay un dicho que dice que el diablo está en los detalles. Si quieren cuidar los costos, si quieren tener éxitos, si quieren tener una logística bien planeada y organizada, pues ahí están los detalles. Ya nos han pasado aquí muchos tips. bien. Podemos aprovechar y hacer una ronda de preguntas, hasta tanto se vuelve a conectar Juan Carlos, convocarlo a Arnaldo, a Gonzalo y a Juan Carlos Bocanegra para que felicitarlos por las disertaciones y aprovechar ahora que seguramente el auditorio esté interesado en hacer algunas preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Excelente Sí, idea. por supuesto, Juan Cruz. Sí, adelante. Como especialistas en comercio internacional y logística, ¿cómo analizan la situación actual de faltantes de contenedores en todo el mundo? Mirá, yo Bueno. te comento, bueno, Les arranco yo encantó el después tema, de ¿no? Carlos. Tírate una bombita, Juan Cruz. Bueno, es que yo nada más... Qué problema, Juan Cruz. Sí. Mirá, Es que... yo te comento. Están En la peleando. Argentina, en Argentina en este momento, como todos sabrán, tenemos suspendidas las exportaciones de carne hasta que se decidan volverla a rehabilitar. Si hubiesen seguido normalmente las exportaciones de carne, no hubiésemos tenido la capacidad de contenedores reefer para poder cargar toda la demanda que estaba, lógicamente, y está ya comercializada con contratos a cumplir. Por lo cual, este es un problema muy grande que hay de todas las líneas, en los cuales Hola, buenas tardes. la respuesta que tenemos de las líneas es que lo van a tratar de solucionar e implementar. Pero ¿qué pasa? Los contenedores que vienen para acá, que salen de Argentina, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? No tienen vacíos para poder cargar ese tipo de mercadería. Es un problema muy grande que, bueno, lo van a tener que resolver porque inclusive está perdiendo plata la línea marítima para poder ofrecer ese servicio. Tocaste un tema bastante complejo. Bien. Bueno, Gracias. Pues tenemos ya aquí a nuestro orador. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta solamente y después para continuar. O si Carlos quería comentar alguna otra cosa, creo que él también iba a responder por ahí con alguna otra visión. Sí, Exacto. sobre lo de los contenedores, pues sabemos que el intercambio de contenedores entre todos los diferentes países, muchos como pusieron alto a fronteras y a importaciones, se va a tener, se espera tener aproximadamente hasta, que sea, agosto, septiembre,
el incremento más que nada del costo de los contenedores mientras se regulariza nuevamente, ya que la pandemia esté a la baja, ¿verdad? Ese es uno de los puntos que estamos nosotros revisando, y esperamos que para septiembre se regularice porque están por los cielos muchos destinos, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas y vamos a continuar. Pues les había yo ya presentado a Juan Carlos Pulido, quien nos presentará desde Colombia. Adelante, Juan Carlos. Ok, Eva, ¿ya puedo compartir la pantalla? Ya, es toda tuya. Vale, gracias. ¿Me confirman si la ven, por favor? ¿Ya se ve? Sí, Juan Carlos, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, unos inconvenientes de conexión, por eso me ausenté un momento. Qué pena con ustedes, pero bueno, ya volví. Sin ánimo de deslegitimar lo que mis compañeros han mencionado, que es muy importante, pero en acuerdo grupal se finaliza la charla del día de hoy con esa pregunta. Bueno, todo lo anterior es muy bonito, suena muy bien, pero finalmente, ¿cómo aterrizo? ¿Sí? ¿Cómo llego a ese otro país? Por esa razón, entonces se ha decidido plantear unos temas de demasiada importancia y lo queremos graficar con esta imagen de cuando un futbolista recibe un balón y lo recibe con su pecho y lo aterriza de una manera suave, ¿sí? Entonces lo que queremos también dar con esta finalización de la charla y del tema que se quiere tratar el día de hoy de logística es que con Soft Landing van a encontrar, señores empresarios, un aterrizaje suave en el que usted desee posicionarse inicialmente en la región LATAM, y el mensaje que también el grupo de hoy de logística quiere precisar, como ya lo han mencionado mis compañeros, es que se tenga muy presente la tecnología, la investigación, la innovación y posteriormente el desarrollo de nuevos productos, que es lo que finalmente el mercado tanto espera, tanto necesita. Porque sabemos de que existe una gran variedad de oferentes, pero la demanda pues cada vez es más exigente. Y con Soft Landing World lo que se busca es que ustedes, empresarios, puedan encontrar esa solución de como cuando un jugador baja un balón en su pecho. Posteriormente, pues queremos plantear como unas generalidades para tener presente de lo que toda empresa debe como precisar al momento de aterrizar, ¿sí? Entonces el estudio de mercado es algo que se debe tener en cuenta para poder aterrizar y de lo cual también mis compañeros van a hablar en sesiones más adelante y ya más al detalle, pero nosotros desde el punto de vista de logística consideramos que el estudio de mercado es clave para poder aterrizar y poder engranar un proceso logístico. Posteriormente, cuestionar y estimar esos costos de alguna exportación que se llegue a realizar, de alguna operación que se llegue a llevar a cabo, tal como lo explicaba Arnaldo, de acuerdo a las ventajas que tienen los diferentes modos de transporte que él ya anteriormente explicó. Y pues asimismo unos trámites previos que se deben tener, ya sea en el país de origen o en el país destino, porque de una u otra manera no vamos a poder lograr un aterrizaje suave y óptimo en los menores costos si no tenemos en cuenta esos trámites previos, eso que se debe hacer antes de posicionar un producto en el exterior o si yo quiero traer algo a mi país. Permítame un momento, por favor. En cuanto al estudio de mercado, como lo mencionaba anteriormente, es demasiado útil para poder tener mayor información del mercado al cual yo me quiero posicionar, ¿sí? Todo lo que han dicho mis compañeros desde el punto de vista logístico es muy necesario, pero si nosotros recapitulamos un poco todo esto que se ha mencionado por Carlos y por Gonzalo, ¿sí?
hace referencia a cuando ya estamos en el país, cuando ya estamos operando, cuando ya estamos haciendo trámites. Entonces, por eso es que comenzamos el cierre de esta charla, de que, ok, todo eso suena muy bonito, pero ten en cuenta esto también. Y es lo que nosotros hemos querido presentar, proyectar, para que cualquier profesional, cualquier empresario que quiera aterrizar, independiente de cuál sea el país de origen o destino, tenga presente esto. Y el estudio de mercado es algo demasiado útil para poder iniciar. En cuanto ya al detalle del estudio previo, pues generamos unas preguntas orientadoras, ¿sí? Para poder emprender ese proyecto y tener en cuenta, pues, qué potenciales hay y qué capacidades tenemos. Entonces, respecto a la disponibilidad de producto, esa es la pregunta. ¿Cuánto es la capacidad de producción que se puede llegar a tener de manera estable, continua, para poder garantizar un suministro, para poder garantizar una cadena de abastecimiento? Asimismo, de acuerdo al mercado al que yo me vaya a ir, al que vaya a posicionarme, entonces, ¿cuáles son esas normas de calidad que debo tener presentes para poder cumplir con las expectativas del cliente, pero pues también cumplir con lo que la normatividad de ese país me exige? ¿Sí? Y el valor agregado, esto es algo muy importante y aquí retomo lo que mencionábamos hace un momento sobre procesos de innovación, donde se genere investigación, se use la tecnología, donde se analice el mercado, se innove y posteriormente se desarrollen nuevas propuestas, que es lo que el cliente tanto espera, para poder tener un aterrizaje suave. Insisto en este valor agregado, ¿por qué? Para poder garantizar un, un, un posicionamiento, para poder garantizar que voy a tener estabilidad y sí voy a poder permanecer y voy a poder ingresar a ese mercado, así sea con un pequeño porcentaje, pero me voy posicionando, ¿sí? Respecto al precio, pues es algo muy importante de analizar, ¿sí? Para esto hay muchas técnicas, hay muchos métodos que más adelante en los módulos de los siguientes días se les va a explicar, pero finalmente es algo clave. Yo debo tener presente el precio del producto en el país al que voy a ingresar, a cómo lo vende mi competencia, cuál es la diferencia que él tiene, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda identificar si mis costos, ¿sí? Y mis gastos efectivamente me dan para tener un mejor precio que lo que tiene mi competencia. Y asimismo, pues adaptarnos a ese mercado, ¿sí? Ya sabemos que culturalmente hay que tener muchas cosas a tener presente, como ya lo expusieron mis compañeros, para precisamente poder diseñar y adecuar un producto que se adapte a ese mercado en específico. Sabemos que hay diferencias culturales en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y que de una u otra forma, pues eso es lo que todo empresario debe tener y es lo que Softland World siempre asesora, acompaña y es lo que pretende desarrollar para que el empresario pueda tener un mejor posicionamiento. En cuanto a la preselección de países, es decir, que la selección de un país no puede llegar solo porque llegó a mi mente, porque de pronto lo vi interesante en el mapa. No, debe haber una parte previa para poder saber a qué país es el que yo voy a ingresar, ¿sí? Entonces, normalmente, pues a través de un código que se llama su partida arancelaria del producto, ¿sí? Todos los códigos, todas las mercancías, creo que eso lo conocemos ya la mayoría de los presentes, tienen una subpartida arancelaria, un código en el que se puede rastrear e identificar qué tanto se exporta o se importa ese bien, ¿sí? Y de esta forma, entonces empiezo a seleccionar de los países que tengo interés y efectivamente el que yo pensé, ese es el correcto, ese es el adecuado. Puede que la estadística me lleve a mí a pensar que ese no es, ¿sí? Que es otro el país, o si definitivamente yo inicio por apostar y voy a ingresar y voy a invertir y por posicionar ese producto en ese país. Es básicamente también para identificar qué tanta demanda tiene ese producto allá donde me voy a posicionar. Asimismo, entonces dentro de la selección de los países, para poder determinar
una competitividad internacional, pues se deben tener en cuenta estos factores, la afinidad cultural, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si estamos haciendo negocios entre países latinos, pues eso va a facilitar un poco el posicionamiento en los otros países. Lo mismo, preferencias arancelarias entre, entre los países o entre bloques de países normalmente hay acuerdos comerciales. Y si yo tengo un acuerdo comercial con un país como, no sé, México, pero si voy a negociar con un país con el que no tengo ningún tipo de acuerdo, por ejemplo, no sé, estamos hablando del caso colombiano, hablemos que no tenemos ningún acuerdo con, a ver, se me ocurre en este momento, con Japón, por ejemplo. No hay, ¿sí? Entonces, me va a costar más ingresar al mercado japonés que si de pronto ingreso a un mercado con un país con el que tenga acuerdo, ¿sí? Coloco a Colombia de ejemplo, pero el mensaje es para que lo analice el empresario y donde esté ubicado en ese país de origen. Entonces, analice su país de origen, con qué países tiene acuerdos y con ellos posiblemente sea la primera opción para poder elegir el país de destino y luego desarrollar procesos de logística. Luego de ello, que se analicen los países de destino, que son los objetivos, entonces voy a analizar, ok, si yo quiero ingresar a México con prendas de vestir, entonces yo voy a analizar por su partida arancelaria qué otros países le venden a México, qué otros países le venden ese mismo producto a ese cliente. Y asimismo, de una u otra forma, la disponibilidad de transporte, o sea, qué tanto facilidad de qué tantas rutas hay de buques, qué tantos trayectos por naviera se tienen. Entonces, de esta manera, pues empieza a facilitarse la preselección de los países como tal, dependiendo de las oportunidades y de los costos del transporte. La selección del mercado, pues hay que analizar de una manera macro, ¿sí? El país, hay que analizar si es un país que jurídicamente, económicamente, políticamente, económicamente tenga pues una buena situación, un buen escenario, ¿sí? Para poder aterrizar, ¿sí? Si es un país, no quiero particularizar a nadie, pero si es un país en donde hay demasiados conflictos, donde hay barreras al comercio, donde hay dificultades para los empresarios, donde hay expropiación al capital privado, pues ese no es un país conveniente. Ese va a ser un país que no voy a poder ingresar. Y pues asimismo, como lo mencionaba anteriormente, pues hacer un costo estimado del transporte a partir de un punto de destino, un punto de origen y de acuerdo a la cadena establecida con base a lo dicho por mis compañeros anteriormente y de acuerdo al producto, a la naturaleza de la carga, al tipo de carga, pues se llega a poder estimar cuánto me va a costar llevar ese producto de un origen a un destino. La selección del mercado también tiene otras grandes exigencias y coloco en esta imagen pues una serie de normas, de reglas, de certificaciones, de normas, que de una u otra forma pues es lo que el mercado exige, ¿sí? Entonces, hablo del caso europeo. En el caso de Europa o algunos países de Europa exigen para ciertos alimentos que sean productos orgánicos, es decir, que tengan la menor cantidad de componentes químicos en el momento de que se produzca, se siembra, porque pues ellos requieren o desean para sus habitantes productos libres de todos estos químicos. Entonces hay certificaciones de ese tipo para los productos y eso también genera algunas restricciones, genera altos impuestos, requiere también que el empaque del producto tenga ciertas cosas como específicas para poder entrar a ese país. Ejemplo, si vamos para Canadá, entonces el producto debe llevar para ciertas regiones, entonces la información del producto debe ir en francés, pero si voy para otras zonas, la puedo llevar en inglés. Entonces todo esto es lo que debemos tener presente cuando vayamos a aterrizar, cuando vayamos a ingresar a un país destino con alguno de nuestros productos. Y pues finalmente también identificar cuál es la normatividad aduanera del país al que yo quiero ingresar. Información del mercado.
también se puede obtener con relación al producto. Entonces, hay algunos estudios que ya se encuentran hechos por algunas empresas, entonces eso lo van a poder evidenciar más adelante cuando se hable el tema de estudios de mercado, pero pues aquí les menciono algo brevemente que se debe tener en cuenta del producto, y es que la percepción que tienen a través de encuestas, si existe algún tipo de producto estándar, o sea, alguna normatividad estándar para poder ingresar allá, si se acepta o no ese producto en el mercado. Por ejemplo, con vestidos de baño, no es tan fácil ingresar a un país de raíces islámicas porque su misma cultura niega la posibilidad a que las mujeres que habitan allí pues usen este tipo de prendas. Entonces, pues yo no voy a poder ingresar allí por temas ya culturales y por temas ya normativos. Si hay requisitos de origen, si el producto ya está registrado allá, hay que identificar la marca, si existe alguna patente, no llegar a cometer alguna imprudencia en comercializar un producto que está registrado por otro, analizar todo ese tipo de situaciones, esto en el caso que sea una comercialización. ¿Cuál es el nivel de consumo? ¿Dónde se ubican estos consumidores? ¿Y qué es lo que tanto inciden o qué elementos están en contexto a estas personas para que tomen una decisión de compra? ¿Sí? Entonces me explico. Nosotros despachamos algunas mercancías, ¿sí? Estamos innovando en esto, en donde enviamos un mensaje al cliente de que con la compra que él ha hecho, está como apoyando a una familia que no tiene la posibilidad de competir o de estar en el mercado internacional, pero que de cierta forma él con su compra está contribuyendo para que eso sea posible. Y de esta forma, pues, se empieza a segmentar cada vez el mercado, se empieza a identificar hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ingresar, posicionarnos. De precio, como lo mencionaba ahorita, a través de puntos de venta, de distribuidores, analizar los costos de transporte, insisto mucho en eso, la percepción de los distribuidores y sobre todo encontrar algunos informes, algunas encuestas que me permitan conocer, bueno, ese producto es realmente aceptado allá, quién lo consume, latinos, americanos, o lo consumen europeos, o lo usa todo mundo, pero los americanos prefieren proveedores, no sé, chinos, mexicanos, europeos, ¿sí? Entonces, se encuentran bastantes cosas en relación al precio. Ejemplo, los estratos o las clases más altas de los Estados Unidos compran las prendas de vestir preferiblemente a proveedores italianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque confían en su calidad, así cueste un poco más o mucho más, pero confían en su calidad. En cambio, los demás estratos prefieren proveedores chinos o proveedores latinos porque son precios más asequibles, más competitivos. Y pues asimismo, establecer un canal de comercialización. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo quiera ingresar a un país, pero no sepa, no tenga claro cómo voy a vender, si a través de un e-commerce, si voy a usar un canal mayorista, minorista, o si voy a usar un canal directo y voy a llegar es al cliente final, al consumidor final. Entonces eso es lo que finalmente la empresa debe definir de acuerdo a sus propios recursos y a lo que la competencia esté presentando, esté desarrollando. Y pues asimismo, identificar las empresas geográficamente, cuál es la cobertura que yo puedo llegar a tener, y si yo me apoyo con un comercializador o con un distribuidor, cuáles serían como esas funciones a tener presente. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, parece que no hay. Entonces voy a continuar, ya casi voy a terminar. Juanca, o sos muy claro, no te están entendiendo, Juan Carlos. Sí, pues por eso me detuve a preguntar si voy muy rápido, si voy bien. Perfecto, perfecto. Ok, gracias, Mariano. Todo Finalmente, también obtener del mercado información de la competencia, ¿sí?
Esto es algo muy importante antes de aterrizar. Ojo, oídos, atentos, señores empresarios. Hay que analizar la competencia. Hay que analizarla porque estamos en un mundo comercialmente voraz. En el tema de los negocios no se detiene nada, nunca paramos, nunca estamos como durmiendo, llamémoslo así, o como quietos, sino siempre estamos como a la vanguardia de mejorar en procesos relacionados al precio, a la fabricación. Entonces yo debo analizar muy bien la competencia en todos los ítems que yo estoy mencionando ahí en pantalla. Y pues asimismo, si yo puedo llegar a lanzar o puedo ingresar a ese país con algún mecanismo o con algún método de promoción. ¿Para qué? Para poder generar un posicionamiento adecuado y que finalmente no vaya como a pérdida si yo no estudié muy bien el país al que quiero ingresar. Los costos de la operación, pues eso es algo que con base a los términos Incoterms que ya explicaba Arnaldo, hay que analizar para poder saber cuál va a ser el valor que yo voy a tener finalmente en el país de destino, con base a todo lo que está ahí en la lista, desde los costos de transporte, permisos, vistos buenos, seguros y los impuestos que debo cancelar y asimismo los costos de comercialización. Y pues por último, estos son como unas recomendaciones que se dan de manera previa antes de iniciar una exportación a nivel regional. Pues estos son todos los... Perdón un segundo. Son como las recomendaciones generales para poder iniciar, ¿sí? Esto es antes de iniciar, antes de que yo decida aterrizar en otro país, analizar estos aspectos como registrarme ante las entidades de control, ya sea en origen y en destino si es necesario, contar con el registro tributario correspondiente a cada país para que yo no tenga ningún impedimento al momento de hacer mis trámites, aprovechar que la tecnología permite hacer muchas cosas en línea. Si pretendo también aspirar o realizar algún proceso en el que me devuelvan impuestos, documentarse muy bien para hacer esto y sobre todo que cuando se devuelven impuestos, no olvidemos, señores empresarios, que nos controlan, es decir, que debemos estar reportando y asimismo tengo unos compromisos si voy a obtener ese tipo de beneficios. Y pues asimismo, registrarse ante las aduanas de salida por las cuales ustedes vayan a realizar sus operaciones y tener los requisitos de origen para beneficiarse finalmente del beneficio de los acuerdos comerciales que los países normalmente suscriben. Y pues aquí hay una lista de requisitos de origen, lo que se debe tener presente, ¿sí? Para poder ingresar. Aquí coloco el caso de Colombia. No domino en un 100% toda la región de Latinoamérica, pero no está muy lejana. En caso de ser necesario, pues la idea es que como Soft Landing World tiene integrantes de toda la región, entonces de manera estructural podemos responder a las necesidades de cualquier país de la región donde estamos operando. La declaración, una continuación de lo que estaba mencionando acá, y que finalmente se tenga como los vistos buenos, como todo listo para poder operar y poder despachar. Una vez se haya cumplido todo esto, ya estamos con todas las operaciones listas para poder desembarcar y poder realizar exportaciones o en caso de que sea una importación, requiere también el mismo proceso que es el que he expuesto el día de hoy. Hasta aquí, pues, y desde el punto de vista logístico, con toda seguridad vas a tener un soft landing world, ¿sí? Vas a ser un empresario tranquilo y pues en los siguientes módulos vas a poder encontrar más detalles para fortalecer aspectos jurídicos, contables, financieros, de inteligencia de negocios relacionado con los recursos humanos, el liderazgo y la formación y la cultura empresarial que el siglo XXI nos está demandando. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Carlos. Excelente.
Muchas gracias. Perdón, Gustavo. No. Sí, Gracias. sí. Gracias, Juan Carlos. Pues como han podido Gracias. ver, realmente es muy interesante y para todos los que están listos o se están preparando para salir de su país o para traer algún producto a su país, pues es un proceso que si bien no se ve tan complicado, tenemos la buena noticia es que tenemos a todo este grupo que formamos parte de Soft Landing World, que está a su disposición para ayudarles a que esto sea lo más armónico posible y lo más soft. Gracias, los espero yo la próxima sesión y los dejo con Gustavo Fada. Bueno, muchas gracias, Eva. Muchas gracias a los oradores, a los presentadores, para los cuales le pido un fuerte aplauso. Así que bueno. Es decir, esto es una demostración, ¿cierto?, para los que nos visitan de lo que es nuestra red, ¿no? Es decir, una verdadera marketplace de servicios, y acá hemos podido ver 3 países interactuando, digamos, con oradores de Argentina, de México, de Colombia, una verdadera sinergia entre 3 países y 4 oradores que vienen a traer lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy rico. Perdón, sí. Es el momento de grabar esto que está diciendo. Bueno. Perdón, pero es el remarketing justo, la misma frase hay que grabarla. Pero muy bien, gracias, Juan Cruz. Entonces, aprieten ese botón. Bueno, vamos a grabar, entonces, a ver, vamos a grabar. Creo que está grabando. Está grabando, se está grabando. Sí, sí, Perdón. sí. Bien, entonces, gracias, Juan Cruz. Creo que ha sido muy, muy importante la visión que ellos han puesto desde adentro y desde un punto de vista global y local, ¿no? Es decir, global y local, una visión totalmente local de lo que tenemos que considerar a la hora de armar una estrategia de inserción internacional desde el punto de vista logístico, ¿no? Entonces, resaltando los distintos aspectos. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos, y bueno, abrimos la ronda de preguntas, ya que tenemos una disponibilidad de minutos, aprovechar a que pregunten y se saquen todas las dudas. Por ahí yo quisiera, bueno, si tenemos ahorita un poco de tiempo, creo que los ejemplos que estaba poniendo por ahí Gonzalo, pues nos quedamos a medias. Creo que a lo mejor valdría la pena ver los ejemplos que puso para poderlo aterrizar y darnos una idea de lo que implica. Es sugerencia. Perfecto. Gonzalo, si quieres ampliar un poquito. Gustavo Araque. Está Todo el micro, estás inmuteado, Gonzalo. Estás muteado, Gonzalo, sí. Perdón, estaba abriendo la presentación. Ya les comparto. A ver. Ahí está. Pero vos, Ana, ¿qué Ahí es lo que está. estás queriendo vos, Ana? ¿Que él amplíe sobre los ejemplos que dio? Es que no mostró los últimos 2 porque ya cortamos tiempo. Bueno, les cuento bueno, este es el de Daewoo. A ver, esto es lo que les contaba. Esto es una empresa en Argentina que trabaja con lo que tiene que ver con el e-commerce. Ellos son vendedores por plataforma digital. Bueno, no sé, en varios de los países está Mercado Libre. Ellos, ¿por qué se trabajó en la logística? Porque habían invertido mucho en la parte de ventas, habían tenido un gran crecimiento en la parte de ventas, pero la parte operativa no había avanzado al mismo nivel. Con lo cual habían necesitado mejorar su almacenamiento, sus procesos operativos y mejorar su cumplimiento en Mercado Libre, que es una plataforma que en Argentina, no sé en el resto de los países cómo lo hace, pero si uno por cada 100 pedidos que hace no cumple en 98, y cuando digo cumple es cumplir en el tiempo, cumplir en la atención con el cliente, poder entregar el producto en forma, cumpliendo todos los parámetros de Mercado Libre, automáticamente deja de aparecer en las publicaciones destacadas de Mercado Libre, lo que hace que eso deje de tener ventas o se baje mucho la venta. Entonces, lo que se trabajó fue en la logística, en el proceso, o lo que se trabaja en estos casos es en que la logística funcione efectivamente en base
a la capacidad de venta que genera la empresa en su parte de ventas, ¿sí? Y que la logística acompañe, donde pasa a tener esencial importancia para no perder ventas. ¿Qué le había pasado a este cliente? Había tenido un problema de que había cumplido con el 70% de las entregas en un evento en Mercado Libre, y eso había hecho que sus ventas durante 4 meses se redujeran en casi un 60%. Entonces, cuando se trabajó en este proceso, lo que hizo fue que las ventas crecieran, y a su vez la logística acompañara y se cumpliera con casi el 100% de las entregas. Esto generó, en ese proceso donde digo que la logística pasa a tener una vital importancia en el cumplimiento del proceso de ventas. Y en el último caso era el que les contaba rápidamente, que es el caso de Penalty, donde es una empresa de zapatillas y de pelotas, donde el proceso logístico que tenían estaba armado de una manera donde estaban en un operador logístico, o sea, era una logística tercerizada, y estaban en un operador logístico que no conocía el negocio. O sea, no conocía el modelo de negocio de venta de zapatillas y pelotas. Eso hacía que el proceso del operador fuera lento, muy costoso, porque no sabía cómo dimensionar la operación para cumplirla, con lo cual lo hacía mucho más costoso, tenía muchos problemas de stock, muchos problemas de cumplimiento y un costo logístico alto. Se invirtió el proceso, se trasladó a otro operador, porque la empresa es brasilera, está en Argentina, no pretendía tener una estructura grande de logística, se pasó a otro operador con conocimiento del rubro, donde pudo dimensionar los costos de otra manera, y donde el proceso de operación hizo que el costo logístico se redujera casi un 34%, el error de inventario fuera casi nulo, de un 1%, y un aumento de un cumplimiento de pedidos en un 99%. Esto generó mayor venta, menores costos y un ahorro de casi 3 millones de pesos, que era casi un 34% del costo. Y lo que pasó es, uno de los datos que yo no les di, pero que se manejan en la logística en Argentina, en una empresa de textil o de zapatillas o de calzado, digamos, una logística eficiente es de un 2,5%. Más arriba de ese valor es un 2,5% sobre el valor de venta sin IVA, o sea, sin impuestos. Por arriba del 2,5% es una empresa ineficiente. Ellos tenían cerca de un 3,5% cuando se hizo el trabajo, y bajaron un costo de un 2,18%, lo cual pasó a ser eficiente, pasaron a lograr un modelo de negocio mayor, y por la logística, que es lo que yo les planteaba inicialmente, por una logística más eficiente, se logró generar mayor venta. ¿Por qué? Porque el cliente pasa a tener confianza con su proveedor, en este caso Penalty, pasa a comprarle más porque sabe que el producto le va a llegar y él le va a poder vender al cliente final, y eso hace que uno ponga órdenes de venta más altas para poder cumplir y poder ganar más dinero como último eslabón de la cadena. Estos son un poco los ejemplos que habían quedado, que les había querido compartir en la presentación, que tenían un poco que ver con el concepto de la logística puede ser un motor de ventas. No solamente un costo dentro del proceso operativo, sino que trabajando eficientemente, entregando en tiempo y forma, más rápido, cumpliendo más con el cliente tanto interno como externo, se pueden generar más ventas y se empuja al departamento de ventas a que venda más porque la parte operativa está cumpliendo. Ese es un poco el concepto de lo que planteamos acá adentro y de lo que le vamos a plantear a cualquier empresa que quiera desembarcar, ya sea en Argentina o en cualquier lugar de la región, para el modelo de logística que tengan que implementar. Gracias. Excelente, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, ¿Alguien Gustavo. quiere realizar alguna otra pregunta? Sí, le quiero hacer a Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Tenés flota propia para hacer entrega al interior de la Argentina o tercerizás? Yo no tengo empresa de logística. Yo no tengo empresa de logística. Yo me dedico, en Sonflanding, digamos, yo tengo una consultora. Yo me dedico a ser eficiente, no solo al operador logístico, sino también a los clientes en su parte operativa y logística. Yo no tengo empresa de logística, ¿sí? Yo me dedico a
ayudar a las partes que se conecten. En el caso tuyo, que sé que tenés una importadora, la ayuda que te puedo dar en ese modelo es buscarte los mejores operadores, pero yo no tengo empresa logística, no tengo esa estructura. Gracias, Gonza, gracias, Raúl. Una preguntita, Juan Carlos, que sé que estás haciendo negocios en Estados Unidos y la verdad que siempre es un mercado para toda Latinoamérica que lo miramos con mucha atención. De todo lo que estuvimos hablando y de todas las experiencias que vos estás teniendo en Estados Unidos, particularmente como empresario, ahí nos podés dar algunos tips, algunas cuestiones para resaltar puntualmente. Ok, claro que sí, Mariano. Bueno, lo que he podido encontrar en Estados Unidos es una facilidad para poder hacer negocios, ¿sí? He encontrado pocas barreras, he encontrado que existen alternativas para poder ingresar y de esta manera, pues, eh, desde el punto de vista que yo ingreso con prendas de vestir, ¿sí? Entonces es un producto que en el mercado americano tiene como la facilidad para poder entrar, por el mismo acuerdo que existe en el caso de Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, para dar una respuesta para interés de todos los que están aquí presentes, que son de varios países, yo encuentro en Estados Unidos que hay una apertura al mundo, ¿sí? Es un país que desde hace 2 años que lo vengo como estudiando, he visto que hay facilidad para empezar, ¿sí? Es decir, para poder enviar una muestra y sin que no se tenga que pagar ningún tipo de impuesto, ni tenga como dificultades para ingresar, los límites no me parecen como tan bajos. En cuanto a dólares, por ejemplo, la carga no puede costar más de $800. No puede haber más de 6 unidades de la misma cosa, ¿sí? No puede tener un peso mayor a los 20 kilos. Entonces me parece que si se compara esta situación o estas medidas en otros países, pues Estados Unidos tiene mayor facilidad, ¿sí? Otra condición que me parece muy buena, que si se va a enviar un embarque, ¿sí? Si se va a realizar una exportación que tenga un límite de los $5,000, como que tú puedes realizar el trámite como exportador sin necesidad de contratar a alguien, ¿sí? Ya cuando excede ese valor, pues ahí sí ya se tiene que contratar un broker, lo que en otros países como los nuestros conocemos como un agente de aduana, un despachante de aduana, aquellos que nos representan. Allí he encontrado facilidades, he encontrado como más opciones. ¿Y por qué de una u otra forma ese interés? No, pues porque la capacidad adquisitiva que tiene el país y que de una u otra forma veo que económicamente tiene pues mejor recurso que nosotros en Latinoamérica. Sin embargo, yo también aprovecho para lanzar o dar un mensaje que ya hay estudios en donde comparan la integración económica y comercial de los países latinos. Es muchísimo más baja la de Latinoamérica que la integración o las compras entre sí de los países asiáticos. Ellos sí se integran más, ellos se ayudan más, se compran entre sí, no generan como operaciones principalmente con países del norte, exceptuando China, ¿no? Que su principal socio comercial es Estados Unidos. Pero hablo de los países como el sudeste asiático, entre ellos se ayudan mucho, se compran entre sí. Entonces, esos porcentajes de integración económica en un estudio, en este momento no lo tengo, pero yo vi la conferencia, hablaban de que en Asia hay un 40% de integración, en cambio en América Latina no llegamos ni a un 15%. Entonces dicen que pues es muy bajo y que deberíamos aprovechar más lo que tenemos nosotros. Y veo en Soft Landing World una gran oportunidad para esto. Sin embargo, también hay que mirar que tenemos
un socio o no uno solo, sino dos, porque también Canadá es un mercado bien interesante y que si trabajamos en bloque, pues pudiéramos hacer grandes cosas. Pero pues son proyectos que hay que desarrollar, ¿no? Son cosas que hay que desarrollar y de cierta manera, pues si Dios lo permite y si todo sale bien, volveremos prontamente para traer negocios, porque la verdad quiero traer negocios y no solo para mí, sino para donde yo pertenezco, en el contexto en que yo me desenvuelva. Sí, entonces estando allá creo que uno puede como apoyarse con la red para poder brindar esas oportunidades. Pero en sí, ¿qué más les puedo decir? Y dependiendo del estado donde se quieran posicionar, se puede constituir una empresa desde los $1,000, ¿sí? Y se puede crear una empresa siendo extranjero y una empresa americana lo representa a uno. La verdad, en el caso colombiano no funciona así, o no conozco a profundidad esa opción, no sé en los demás países, pero me parece que esas figuras que ellos tienen allá son como alternativas interesantes. Yo averiguaba, es decir, que puedo constituir mi empresa